en el estudio técnico nosotros ya hemos hecho una recopilación de todos los requerimientos con los que necesitamos contar. Y ahora vamos a clasificar toda esa información seleccionada. Se supone que hasta el estudio técnico ustedes ya deben haber tenido investigado, por decirle, con respecto al equipamiento. Ustedes ya tienen que haber tenido definido la cantidad de equipo, y cuando hacen pues toda esa recopilación de información, también han investigado acerca de los precios, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar esos precios y esas cantidades y poder clasificar todo lo que va a ser mi inversión, ¿ya? Una vez que nosotros clasifiquemos la inversión, tanto la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo que nosotros vamos a necesitar, luego vamos a ver la forma de financiamiento, es decir, de esa cantidad total, cuánto es el porcentaje que nosotros nos vamos a financiar, ¿sí? La parte de financiamiento, del estudio de financiamiento, es bien cortito, solamente indagar, y eso casi lo hacen los grupos en común, es información que recolectan, cuáles son las entidades bancarias, digamos, por decir, tomamos en cuenta el banco mercantil, el banco ganadero, el banco fácil, que lo encontramos en todos los lados ahora, a qué tasa nos prestan, cuál es el sistema de amortización que se dan. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos nuestras planillitas. Y con eso nosotros vamos a terminar después, porque ya una vez conocido lo que son las inversiones y los costos de operación, nosotros ya podemos tener cuantificado cuántos van a ser nuestros ingresos. Entonces, una vez que nosotros tengamos ya cuantificado cuánto van a ser nuestros ingresos, nuestros egresos y las depreciaciones que van a sufrir nuestro equipamiento, ya podemos tener una utilidad, ¿no? Entonces, básicamente hoy estamos empezando ya el último capítulo, este último capítulo que es inversión, financiamiento, más la parte de costo asociado, es lo que entra para el examen final, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Un momentito, por favor. Bueno, nosotros estamos haciendo, bueno, aquí está mal la palabra factibilidad. Lo que estamos haciendo nosotros es un estudio de prefactibilidad, ¿no? Dentro del estudio de prefactibilidad, esa era una pregunta de examen, nosotros tenemos fases y dentro de esas fases existen ciertas tareas que nosotros vamos a hacer. Entre las más relevantes está pues hacer lo que es el estudio de mercado, que nosotros lo hemos terminado. En el estudio de mercado nosotros hacemos el estudio de 4 submercados, ¿no? El mercado competidor, hacemos mucho énfasis en lo que es el mercado consumidor, el mercado distribuidor. También se puede tomar en cuenta, bueno, en este semestre no hemos estudiado lo que es el mercado externo, ¿no? Y el último mercado lo tomamos, ya lo empezamos a estudiar en el estudio técnico, que es nuestro mercado proveedor, ¿sí? Entonces, en el estudio de mercado, nosotros ya hemos analizado un precio comercial del producto, del servicio que nosotros vamos a comercializar. Decimos que es el precio comercial porque este precio oscila entre los precios que tiene nuestra competencia. Entonces eso va a depender muchas veces de la estrategia de precios que nosotros vamos a fijar, ¿ya? Una vez que hemos hecho el estudio de mercado, nosotros empezamos a hacer lo que es el estudio de ingeniería. Dentro del estudio de ingeniería lo que empezamos a dar ya es datos cuantitativos a nuestra tabla de producción. Es decir, en el estudio de mercado nosotros ya hemos hecho un estudio
nuestra demanda, de nuestra oferta, y hemos proyectado a 5 años. Solamente creo que existe 1 o 2 grupos que estamos hablando de productos nuevos que no hemos podido proyectar. Los demás grupos tienen ya datos proyectados a 5 años, es decir, cuánto es lo que pensamos nosotros colocar en el mercado, ¿no? Eso se les ha explicado a cada uno de los grupos que ha ido. Nosotros tenemos el estudio de la demanda, el estudio de la oferta, hemos proyectado a 5 años, luego hacemos lo que es una diferencia entre nuestra demanda y nuestra oferta, y ahí en la resta lo que podemos tener es un déficit o un superávit, ¿no? Si nosotros tenemos un déficit, pues sabemos, digamos, que existe un mercado insatisfecho y nosotros nos planteamos el porcentaje de ese mercado que nosotros vamos a atender. Ahí salen nuestros factores de producción, es decir, la cantidad de producto que nosotros vamos a colocar en el mercado o la cantidad de servicio que nosotros vamos a brindar, ¿no? Eso es lo que hemos hecho nosotros en el estudio de ingeniería. Aparte de poder hacer una recopilación de todos los requerimientos, ¿no? Los requerimientos de maquinarias, el requerimiento de tecnología, el requerimiento de inversiones en comunicación, y asimismo hemos bajado en el estudio de ingeniería todo lo que hemos estudiado en el estudio de administración respecto a nuestra planilla de sueldo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos hecho en ingeniería, y luego hemos estudiado lo que es el tamaño de nuestro proyecto. El tamaño de nuestro proyecto puede venir condicionada por varias variables. Una de las variables es el tamaño de producción, puede ser la cantidad de productos que nosotros vamos a colocar, productos o servicios que vamos a colocar en el mercado. Otra de las variables puede ser la tecnología, otra de las variables el mercado consumidor, y así hemos dado un sinfín de variables que ustedes puedan analizar. Y en base a esas variables, porque no necesariamente puede ser una, pueden venir una o dos combinadas, nosotros hemos determinado el tamaño de nuestro proyecto. Y pasamos a hacer lo que es la localización, ¿no? Hemos hecho lo que es la macrolocalización y la microlocalización. En este punto creo que solamente uno de los proyectos se le ha recomendado cambiar de ubicación, es decir, el proyecto de prendas de Vicuña, por la cercanía de su mercado proveedor, debe estar ubicada más cercana a esa zona, ¿no? Pero también podría considerar tener puntos de ventas en cualquier parte de la ciudad. Entonces, en eso se basa lo que es el estudio de la localización, y lógicamente también en la localización tomamos en cuenta lo que es el costo del terreno, si es que nosotros vamos a adquirir un terreno, la cantidad de metros para nuestra fábrica o la cantidad de metros para nuestros puntos de venta, ¿no? Entonces, aquí también ya sale otro costo que es muy aparte de los costos de operación, ¿no? Más que todo viene a ser una parte de inversión. La inversión en un terreno que ustedes saben que es lo único que no se deprecia, ¿ya? Entonces, con toda esa información que nosotros tenemos, vamos a empezar a clasificar. Ahora vamos a clasificar todas esas inversiones. Esas inversiones fijas, que pueden ser inversiones tangibles e intangibles, la inversión en capital de trabajo. Ya una vez que nosotros tenemos clasificadas esas inversiones, vamos a hacer lo que es nuestro presupuesto. Es decir, vamos a tener bien detallado lo que van a ser nuestros ingresos, ya simulando la venta de nuestros productos, nuestros servicios, los costos asociados, y vamos a tener un estado de resultado. Es decir, en el estado de resultado vamos a saber si tenemos utilidad o no. Y para terminar,
vemos la parte de financiamiento, es decir, de esa cantidad de dinero que nosotros vamos a necesitar, cuánto es el porcentaje que nosotros nos vamos a financiar. Todos los proyectos van a tener una pequeña cuota, va a depender de la estrategia y del monto para poder financiar. No va a haber proyecto que me diga vamos a ir con capital de socio, no, va a haber una parte que va a estar financiada para poder hacer el ejercicio de lo que es el proyecto. Bueno, ya tenemos la parte de la organización y lo que no vamos a hacer en este semestre es la parte de evaluación. Entonces, estamos entrando ya a esta última parte. Y empezamos, ¿ya? Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este capítulo? Es analizar cómo la información que hemos obtenido de los estudios de del estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional y el estudio de la localización influyen para definir la cuantía de las inversiones de un proyecto. Y toda esta información debe ser sistematizada con el fin de ser incorporada como un antecedente más en la proyección del flujo de caja de nuestra empresa para que posteriormente en un ejercicio en la realidad nosotros podríamos evaluar, ¿no? O en este ejercicio práctico también se podría dar la evaluación mediante indicadores de evaluación como ser el BAN y el TIR. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que es la parte de inversiones. Esta parte de inversiones no la vamos a poder desarrollar si no tenemos terminado nuestro estudio de mercado, nuestro estudio técnico y nuestro estudio organizacional. Entonces, por eso es que hoy día estamos empezando la teoría, tomando en cuenta que el estudio técnico tiene que estar presentado hasta, bueno, yo pensaba que era hasta hoy, pero es hasta el día miércoles, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos el estudio de inversiones, la salida va a ser en activo con capital de trabajo. Entonces, ese es el objetivo de este capítulo. Ante la posibilidad de llevar a cabo un proyecto, ya se trate de una planta completa o de la acción o transformación de una empresa ya instalada, una de las decisiones más difíciles y trascendentales que se debe encarar es la decisión de invertir. Las decisiones sobre inversiones están basadas en los beneficios y en la sustentabilidad de la alternativa técnica elegida y el capital disponible o financiado. Las variables que influencian al beneficio y a la sustentabilidad son múltiples, pero pueden reducirse a tres grandes aspectos relacionados de forma recíproca, como ser el mercado, la inversión y los costos, ¿ya? Entonces, en esta etapa, el papel que juega el preparador de proyecto es trascendental, ¿no? Porque el sesgo, es decir, el error profesional que debe existir, no debe existir, o en el caso de que exista, debe ser muy pequeño. Vamos a decir que por hacer un mal ejercicio a nuestro preparador de proyectos se le olvidó colocar como parte de la inversión fija el monto del terreno. O si ya teníamos un terreno, se le olvidó colocar lo que era la adecuación del terreno. Entonces, es trascendental el papel que juegan ustedes como preparador y evaluador de proyectos. No puede existir una variable que no esté tomada en cuenta, ¿ya? Porque eso va a hacer variar en gran medida lo que va a ser nuestro estado de resultado. Por eso es importante que nosotros hagamos una revisión de todos los costos en los que va a incurrir nuestra empresa, ¿sí? Y
para que no dejemos inadvertido, no pase inadvertido una variable que puede cambiar sustancialmente lo que es el estado de resultado de nuestro proyecto. La investigación de mercado nos permite establecer la probable cuantía de los bienes o de los servicios a vender. Bueno, cuando nosotros hacemos lo que es la investigación del mercado, lo que nosotros determinamos en este punto es el precio comercial de nuestro producto o de nuestro servicio, que luego, al ser complementado con el estudio técnico, ya cuando salen los costos de operación y los gastos administrativos, ya nosotros tenemos, ya podemos nosotros fijar lo que es el precio, no el precio comercial, sino el precio de venta de nuestro producto. Como consecuencia de ello, se fijan las bases mínimas para determinar la capacidad de la planta a instalar, es decir, relacionarla directamente con la inversión. Vuelvo a hacer énfasis, cuando nosotros hemos hecho la investigación de mercado, hemos estudiado lo que es la demanda, lo que es la oferta, hemos hecho una proyección a 5 años de nuestra demanda y de nuestra oferta, hemos hecho un balance. En ese balance ya nosotros tenemos cuantificado cuánto es el mercado, en números, cuánto es nuestro mercado insatisfecho. Y asimismo nos hemos fijado qué base de ese mercado insatisfecho nosotros vamos a cubrir. ¿Y cómo lo vamos a cubrir? Pues con nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Entonces, si yo voy a dar, por decirle, servicios de albañilería o carpintería, 1000 servicios al mes, entonces eso tiene que venir directamente casado con lo que es la inversión, directamente casado con lo que es la capacidad de mi planta para poder producir los productos o para poder dar ese servicio. ¿Sí? Entonces, esa es la base para la capacidad de nuestra empresa. Asimismo, influye sobre los costos de producción, ¿no? Estos costos de producción que se vienen son los costos asociados de transformar esta materia prima y estos insumos en el producto o los productos o los servicios, ¿no? ¿Cuáles son los costos de producción en los que incurre mi empresa? Asimismo, no solamente los costos de producción, también los gastos administrativos de lo que es pagar pues, la planilla de sueldo, ¿no? Los precios de venta, los cuales a su vez y a través de la elasticidad demanda-precio también pueden modificar el tamaño del mercado con lo que se va a reinicializar el ciclo. En realidad, el proyecto que nosotros hacemos es un proyecto estático a lo que nosotros hemos investigado. No hacemos lo que es la simulación, es decir, no simulamos otros escenarios. ¿Ya? Ese trabajo no lo hacemos durante este proyecto. Como principio de orden general, se establece que todo estudio de prefactibilidad está basado en un análisis previo del mercado, que es el que debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuánto ustedes pueden vender? Proyectado como mínimo a 5 años de la fecha prevista para la iniciación de las actividades industriales. Entonces, es en el estudio de mercado, ¿sí?, el que tiene base sobre el balance de la demanda y de la oferta proyectado a 5 años. Existe, por ejemplo, hemos estado revisando el proyecto de prendas de lana de vicuña, que al no tener datos fidedignos para analizar de empresas competidoras, ellos se han planteado una estrategia que es la de generar clientes, ¿ya? Es decir, estamos hablando de un producto nuevo que si bien está en el mercado negro, nosotros no podemos tener datos para poder analizar y poder proyectar. No existen datos, no existe una fuente fidedigna.
Entonces, solamente en este tipo de proyecto, ellos van a tener que plantearse una estrategia de cómo conseguir a estos clientes, ¿no? Y bueno, la estrategia que ellos se están basando es en base a la calidad, a lo que también está haciendo, digamos, este producto puede tener una penetración de mercado, ¿no? A que existe ya un mercado que está siendo cubierto, pero está siendo cubierto a través del mercado negro, ¿no? Es decir, no a través de empresas ya consolidadas. Que yo recuerde, hasta ahora es el único proyecto que no tiene una base de balance de oferta y demanda. Bueno, falta ver todavía lo que es el proyecto de los huevos ecológicos. Eso todavía es el único proyecto que nos falta entregar, pero creo que sobre ese proyecto también tenemos una base del estudio de mercado que nos puede ayudar a proyectar a 5 años, ¿sí? Entonces, en este caso, en este semestre solamente hay un solo proyecto que no tiene esos datos. Bueno, ¿y a qué precio se puede vender? Es muy importante también tener definido a qué precio nosotros podemos vender. Ya tenemos en el estudio de mercado el precio comercial, ¿no? Ese precio comercial que nosotros lo hemos fijado en base al precio de nuestra competencia, ¿sí? Pero lo que vamos a fijar ya es el precio de venta en base a nuestra inversión y a nuestros costos asociados. Dice, en base a estos puntos anteriores se puede determinar la capacidad del proyecto, iniciándose entonces los estudios que nos van a permitir llegar a aconsejar o no dicha inversión. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de inversiones, inversiones es la cantidad de dinero necesaria para poner un proyecto en operación. Es conocida como la inversión de la empresa. La inversión es un proceso del riesgo económico o financiero. Cuando hablamos económico es plata tangible que nosotros tenemos. Financiero es cuando nos prestamos de alguna entidad, en virtud del cual se van a utilizar determinados recursos monetarios para la creación de nuevos medios de producción, fabricación o adquisición de bienes de capital o intermedio que son necesarios para la iniciación de la producción o distribución de bienes o servicios. Dicha inversión podrá estar integrada por capital propio, es decir, recursos económicos, por créditos, recursos financieros. Estos créditos pueden venir de organismos nacionales y o internacionales y de proveedores. En la práctica, toda inversión de proyecto, tanto del sector público como del privado, es un mecanismo de financiamiento que consiste en la asignación de recursos reales y financieros a un conjunto de programas de inversión para la puesta en marcha de una o más actividades económicas, cuyos desembolsos se pueden realizar en 3 etapas o se realizan en 3 etapas, conocidas como la inversión fija. Esta inversión fija que puede ser realizada en productos tangibles o intangibles. La inversión, bueno, los intangibles, lo que es la inversión diferida y el capital de trabajo. Bueno, aquí nosotros tenemos lo que es la inversión. Dentro de la inversión tenemos lo que es la inversión fija. Esa inversión fija la podemos subdividir en inversión tangible. La inversión tangible está en bienes físicos o en activos. Y tenemos lo que es la inversión fija intangible, que también es llamada la inversión diferida, y tenemos lo que es el capital de trabajo. El capital de trabajo
que puede estar subdividido para existencias, para exigibles o para disponibles. Entonces, dentro de los activos tangibles, activos físicos tangibles, podemos clasificar lo que son los edificios, los terrenos, las maquinarias, el equipamiento, el mobiliario, las herramientas. Dentro de los activos intangibles son aquellos que son necesarios para la actividad de la empresa, pero que no se pueden percibir. Están las patentes de funcionamiento, los permisos ambientales, las marcas, las franquicias, los gastos de instalación, los, los gastos acompañados a las transferencias tecnológicas, los contratos de servicio, los gastos legales para poder crear nuestra empresa, los servicios de publicidad, etcétera. Es lo que nosotros llamamos la inversión en activos diferidos. Y tenemos lo que es el capital de trabajo, que es el capital diferente al fijo o diferido que se requiere para que comience ya la parte de operación de nuestra empresa. Es el que financia la producción antes de que se recuperen las ventas. Con él se adquiere materia prima, se paga la mano de obra, se otorga crédito por las primeras ventas, está la parte del alquiler, todo eso está acompañado bueno, todos esos ítems nosotros los vamos a considerar dentro de lo que es el capital de trabajo. Bueno, acá tenemos otro grafiquito, tenemos lo que es la inversión fija tangible, la intangible, todo lo que es inversión diferida. Dentro de la inversión fija tangible, si queremos hacer otra clasificación, tenemos lo que es la parte de recursos naturales, los recursos mineros, los pesqueros, los agropecuarios, etcétera. Tenemos lo que es el terreno, los edificios, las construcciones. Dentro de estas construcciones están las remodelaciones también. Tenemos el equipamiento diverso, las maquinarias, las herramientas, los vehículos, los muebles y enseres. También está considerado lo que es la parte de la infraestructura, es decir, las instalaciones de agua, vapores, electricidad, gas, etcétera. ¿Sí? Y bueno, tenemos lo que es la inversión diferida. Aquí están los derechos de patente, las obligaciones, todo lo que es la inscripción de nuestra empresa, las fichas ambientales, los trabajos de investigación, todo lo que hemos hecho hasta ahorita, lo que es hacer la preparación y evaluación de proyectos, viene dentro de la parte de inversión diferida, ¿no? La parte de publicidad también está considerado en la parte de inversión diferida. Con esto nos vamos a estudiar lo que es la inversión fija. Entonces, la inversión fija es la cantidad de dinero necesaria para construir totalmente una planta de proceso con sus servicios auxiliares y ubicarla en situación de poder comenzar a producir. Es básicamente la suma del valor de todos los activos de la planta. La inversión fija está compuesta por todos los egresos incurridas en activos fijos que no forman parte de las transacciones diarias de la empresa durante la vida útil del proyecto, sino cuando se adquieren o producen y quedan incorporados al proyecto mismo. Por lo tanto, para el empresario, la inversión fija inmoviliza capital. Por lo tanto, la empresa se responsabiliza del buen manejo de estos activos, esperando obtener una rentabilidad en el futuro por la venta del producto o de los servicios. También nosotros podemos decir que es la asignación de recursos reales y financieros para la ejecución de obras físicas o servicios básicos del proyecto. Se realizan
en elementos que no son materia de transacciones continuas o usuales durante la vida útil del proyecto. Esta inversión fija está constituida por los activos fijos y por los bienes físicos. Las inversiones fijas que tienen una vida útil mayor a un año se deprecian. Tal es el caso de las maquinarias y equipo, edificios, muebles, enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. Los recursos naturales no renovables, como los yacimientos mineros, están sujetos a una forma particular de depreciación denominada agotamiento, que es la gradual extinción de la riqueza por efecto de la explotación. La inversión en activo fijo se recupera mediante el mecanismo de depreciación. Se llama inversión fija porque el proyecto no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello perjudique la actividad productiva del proyecto. Acá nosotros podemos ver una tabla de depreciación de los activos fijos según el Decreto Supremo 24051 que rige en toda Bolivia. Tenemos lo que es la parte de las edificaciones, que tiene una vida útil de 40 años con un coeficiente de depreciación del 2.50%. Tenemos los vehículos y automotores, que tienen una vida útil de 5 años con un coeficiente de depreciación del 20%. Y bueno, acá tenemos los canales de regadío, las herramientas en general, que tienen un coeficiente de depreciación del 25%, ¿no? Entonces aquí podemos ver todo lo que es la tabla de depreciación. Si ustedes buscan en cualquier navegador, le va a salir una tabla más grande con todos los ítems, ¿sí? Y con toda la información. Bueno, eso es lo que se refiere a lo que es la inversión fija tangible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Toda esa información, toda esa selección de información que nosotros tenemos en el estudio técnico, es decir, cuando nosotros empezamos a clasificar la información, seguramente algunos habrán clasificado respecto a la maquinaria, otros respecto a los equipos, o tal vez han hecho en un mismo cuadro, ¿sí? Hasta este punto lo que teníamos era las especificaciones técnicas, por decirle si yo voy a comprar computadora. Ahora lo que hacemos nosotros es colocarle la cantidad de maquinaria y equipamiento, el precio, ¿sí?, por unidad. ¿Ya? Aquí es muy importante que nosotros manejemos una sola moneda. Si vamos a manejar en dólares, pues todo nuestro proyecto y todos nuestros cuadros deben estar en dólares, o si no, deben estar en boliviano, ¿ya? Entonces nosotros debemos especificar la moneda, la moneda en la que vamos a trabajar. Acá nosotros podemos ver un cuadrito, esto, si no me equivoco, era de la zapatería. Tenemos un cuadro de maquinaria y equipo. Acá tenemos el ítem de todo lo que es máquina y equipo, la cantidad y el precio unitario, ¿no? ¿Ok? Dentro de este ítem también de inversiones fijas, nosotros podemos tener las herramientas, si es que la podemos sacar en otro cuadro. También las inversiones están dadas en dólares. Las herramientas son todos aquellos materiales auxiliares necesarios para el funcionamiento operativo de la empresa. En esta misma empresa que era la zapatería, dentro de las herramientas tenían clasificado lo que era el alicate, el martillo, los cuchillos, las tijeras para cuero, las cantidades, el precio unitario y el precio total. Entonces aquí ya tenemos un monto.
También podemos tener dentro de este ítem todo lo que son las obras civiles, es decir, si ya tenían una edificación, no piensan invertir en la compra de un terreno, tienen una edificación, ustedes pueden hacer remodelaciones, porque también pueden plantear esa estrategia, la remodelación de los ambientes, tanto donde va a funcionar su fábrica o de aquellos ambientes donde van a estar su personal administrativo, y pueden pues adecuarlo a las exigencias, ¿no? A las exigencias tanto en la cantidad de personal como en el tamaño de su maquinaria para que pueda funcionar su empresa. Lo mismo en los cuadros que nosotros vamos a elaborar, tenemos lo que es la descripción, las unidades de medida, las cantidades, los precios unitarios y los precios totales. Bueno, dentro de este proyecto también se consideró como inversión fija lo que eran los muebles y enseres, es decir, todo aquello que se va a utilizar para el amoblamiento de la empresa, como ser escritorios, sillas, archiveros, mesas de espera, mesas de área prensado. Miren, ya estamos dentro de lo que es el área de producción, ¿no? Y el área administrativa, ustedes lo pueden colocar todo en un solo cuadro, la cantidad, el precio unitario y el precio total. También pueden tener, si van a hacer una inversión en líneas de teléfono, aunque ya no se considera, ¿no? El comprar lo que son las líneas telefónicas, todos más van por otro tipo del servicio móvil, ¿no? En este proyecto todavía había considerado lo que era la compra de líneas telefónicas para facilitar lo que es la comunicación, ¿no? Como en la gran mayoría de los proyectos, pues está contar con un sistema móvil, hay otros proyectos que han planteado tener una página o tener comercio electrónico con sus clientes, pues tiene que venir detallado todas las que son las inversiones, ¿no? En tecnología. Esas inversiones, pues ustedes mejor que nadie saben, inversiones, si van a hacer inversiones fijas sobre comprar servidores, comprar equipamiento de comunicación, o caso contrario, si no van a hacer esa inversión en servidores, también pueden considerarlo como otro ítem, lo que vendría a ser el alquiler de servidores en las nubes, ¿no? Pero ya no vendría en esta parte de inversión fija tangible, ¿sí? Entonces va a depender de la estrategia que ustedes vayan a desarrollar. Bueno, y aquí pueden venir pues bastante información más dentro de lo que es la inversión fija, pero nosotros debemos considerar también la parte de imprevisto, o sea, todo proyecto en cada una de las inversiones debe tener un ítem de imprevisto. Una vez que ustedes han listado todas las inversiones fijas en las que va a incurrir su proyecto, hacen una sumatoria y sobre ese monto total ustedes consideran un 5% que va a ser los imprevistos, es decir, aquello que por alguna contingencia se tiene que implementar o se debe considerar, o por una equivocación involuntaria no lo hayan considerado, ¿ya? Entonces, tienen que considerar lo que es la parte de imprevisto. Entonces, los imprevistos, tanto para la inversión fija, tangible, como para la inversión diferida, como para el capital del trabajo, va a constituir sobre el 5% de todo lo que ustedes han tomado en cuenta. Entonces, vamos a manejar ese imprevisto. Bueno, seguimos estudiando lo que es la inversión. Entonces, dentro de la inversión tenemos lo que es la inversión tangible y la intangible. La intangible se refiere a todo lo que es la inversión diferida. Son los gastos previos a la puesta en marcha del proyecto. A esto también se los denomina los bienes intangibles o los activos nominales.
Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del proyecto. No están sujetos a desgaste físico. Dentro de este ítem se consideran los trabajos de investigación y estudio, los gastos de organización y supervisión, los gastos de puesta en marcha de la planta, los gastos, los intereses, los gastos de asistencia técnica, la capacitación del personal, todo lo que es patente, y bueno, también se va a considerar una partida que se va a llamar imprevisto. Para recuperar el valor monetario de estas inversiones, se va a incorporar en los costos de producción el rubro denominado amortización diferida. Esto lo coloco en rojo, voy a esperar si puede complementarme el grupo que va a exponer acerca de la amortización diferida. En otras palabras, la inversión diferida es un desembolso en la etapa preoperativa antes de que empiece a funcionar mi fábrica. Para su amortización sufre un prorrateo en varios periodos para efectos de cálculo del impuesto sobre las utilidades de la empresa, ¿sí? Bueno, también tenemos lo que son los estudios afines, los intereses durante la construcción, los derechos legales, las obligaciones, los seguros, las patentes, etcétera, ¿no? Entonces entra dentro de lo que es la inversión diferida. Cuando hablamos de patentes, son las concesión del gobierno en favor de un inventor mediante la cual le otorga el derecho exclusivo para producir y explotar su invento. Cuando hablamos de marcas comerciales, es el privilegio obtenido para el uso exclusivo de identificaciones distintivas de un producto o servicio. Derecho de llave, el exceso de costo de un activo o empresa por sobre el valor comercial de la parte que lo compone. Licencias o franquicias es el privilegio obtenido por una firma para la comercialización de un producto bajo condiciones específicas. Bueno, tenemos los gastos legales, gastos ante notario, escritura. También si vamos a pagar sobre el trabajo que ha hecho nuestro preparador de proyectos, los gastos de organización, pueden, si queremos tener nosotros un dominio propio para nuestra empresa, los sistemas de información, es decir, todo aquello que es intangible. Todo lo que es intangible va en lo que es la inversión diferida. En toda empresa, antes del inicio de su funcionamiento, se realizan una serie de gastos de organización societaria que necesariamente deben ser desembolsados. En este caso, las erogaciones de dinero que se requieren son principalmente de organización jurídica, incluyendo los siguientes conceptos, ¿no? Inscripción institucional, balance de apertura, trámites de funcionamiento, publicación en prensa, gastos por solicitud de crédito. Cuando ustedes han hecho el estudio organizacional, dentro de lo que es el estudio organizacional, ya está considerado cuánto es el gasto que incorpora para poder inscribir su empresa de manera legal, ¿no? Bueno, también nosotros dentro de este apartado podemos considerar lo que es el concepto de publicidad. En este proyecto, que es un proyecto antiguo, estaban tomando en cuenta lo que era la publicidad por prensa escrita. Ustedes pueden mantener todavía la publicidad por prensa escrita o prensa digital. En este caso también estaban tomando en cuenta las publicaciones sociales, publicidades por televisión, folleto. Ustedes ya deberían tomar en cuenta, como son del rubro, todo lo que son pues las redes sociales, ¿no? Cómo publicitar en Face, cuánto es lo que se paga por tener activas una página.
bueno, hasta si ustedes lo consideran pertinente, pues hacer publicidad por TikTok y todo lo que son las redes sociales, ¿no? También pueden considerar por qué no tener una publicación híbrida y poder manejarse con folletos, ¿no? Entonces va a depender mucho de, va a depender mucho de su público objetivo. Es decir, ustedes ya han estudiado su público objetivo de aquellos que van a demandar sus servicios, ¿no? Cómo pueden ser percibidos como primera solución a sus problemas, y eso va a depender sobre la publicidad que ustedes vayan a hacer. Entonces va a depender, como le digo, de las características de su mercado objetivo, cómo van a salir. Bueno, eso sería en parte a lo que es la inversión fija, ¿ya? Lo que es la inversión fija tangible y la inversión fija, la inversión diferida. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Lo que es el capital de trabajo lo vamos a hablar la próxima clase y ahorita le vamos a dar curso a lo que es ya sus compañeros con su presentación, ¿ya? Para ver qué más nos pueden aportar a este tema. No sé si ya están acá el grupo que va a exponer. Presente. El grupo que va a exponer. ¿Está presente el grupo que va a exponer o no? Buenas noches, ingeniera. ¿Sobre qué es la exposición? Disculpe. Sobre el grupo que iban a exponer de costo. De clasificación. Ya. ¿Son ustedes? Sí. Ok. Presentar la diapositiva. Sí se puede ver, ¿no? Sí, se puede mirar. Ya. Bueno, para comenzar, dentro de lo que es nuestra presentación, se dará a conocer lo que es el tema de costos. Teniendo en cuenta esto, primero tenemos que definir lo que es esta palabra, ¿no? Que claramente, visto en lo anterior, en lo ya expuesto igual, se define como una inversión interna realizada en la producción de bienes o servicios por una organización. Claramente, el reflejo de esto como resultado son decisiones oportunas, la determinación de los precios, la identificación de fenómenos financieros y entre otros. Además, tenemos que recalcar que esta palabra, que es costos, debe diferenciarse de lo que son gastos mediante las siguientes características que se pueden apreciar aquí. Los costos se capitalizan, forman el producto, también se transfiere o se comercializa el mismo producto, y además esto lleva a una acumulación en un proceso de transformación. Lo que son los gastos, su principal característica es que no se recuperan, su administración, venta y financiamiento también son un diferencial, y además de esto se consumen dentro de la empresa. Es por eso que no se recuperan, ¿no? Además, y por último, una de las características que cabe destacar es la independencia de lo que es la producción. No se meten en nada en lo que es la fuente de lo que lleva una empresa, que es la producción. Ahora, podemos diferenciar de los costos algunos tipos, como son según su comportamiento y según su relación con la producción. En esta presentación vamos a centrarnos mucho más en lo que son la clasificación según su comportamiento, que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos, como una
como un vistazo, se le puede decir aquellos que no cambian en función del volumen de producción. Y los costos variables, aquellos que cambian en función del volumen de producción. Por supuesto, dejamos aquí al lado lo que son la otra clasificación de costos, que son los directos e indirectos. Ahora, teniendo en claro esto, podemos relacionar lo que es la definición de costos fijos como los costos que perduran sin cambio y tener esto en mente, que es, una gráfica de lo que está haciendo esto durante un lapso, durante la relación volumen y precio, al igual que lo que es los costos variables como costos que cambian según convenga, ¿no? Y podemos apreciar lo que es una pequeña gráfica. Ahora, para definir un poco más claro los costos variables, debemos tomar este concepto, ¿no? Que son aquellos que se modifican en función a la producción, que vendría siendo la B de volumen de una empresa, que es decir, acorde a la cantidad de servicios o bienes, la cantidad de bienes o servicios a trabajar en el proceso productivo, en este caso, la cantidad, ¿no? Y podemos apreciar de los costos variables sus características, que son las siguientes, las más resaltantes, que son controlables a corto plazo, no dependen del tiempo, sino del volumen, como hemos visto en la gráfica. Además, son controlados y regulados por la gerencia de la organización. Eso tenemos que dejar claro, ¿no? Además de esto, es proporcional a los niveles de producción, cumplen un rol fundamental para el cálculo del punto de equilibrio, que por último, dentro de los costos variables podemos identificar los tipos, que están el proporcional, el progresivo y el regresivo y el degresivo. La definición pueden apreciarla en este apartado y dar una mejor comprensión con una buena lectura, ¿no? Ahora nos centramos en lo que vendrían siendo los principales productos, o sea, los principales productos que llegan a ser parte de los costos variables, que vendrían siendo como primordial las materias primas, ¿no? Que están la madera, plástico, metales y otros. Y los que siguen, ¿no? Que vendría a exponer mi compañero. No sé si se encontró. Bueno. Ingeniera. Yo voy a hablar sobre los costos de distribución. Los costos de distribución comprenden aquellos gastos relacionados con el transporte, la mercancía, la mercadería, la eficiencia del proveedor, el uso de los vehículos, la programación, los tiempos de producción que pueden contribuir enormemente a los costos de logística. Siguiente, por favor. En los ejemplos de costos de distribución tenemos los gastos de publicidad y promoción, que son los gastos referidos a la creación de las necesidades en el grupo objetivos a los que se va a destinar el producto. Los gastos de almacenaje y manipulación hacen la referencia a los gastos asociados a los almacenajes o a los almacenes de producto desde que está fabricado o producido hasta que se envía al consumidor. Aquí se incluye gastos que van desde el mantenimiento del almacén hasta el costo derivado del embalaje y la manipulación de los paquetes o mercadería o etcétera. Gastos de transportes y reparto son todos los gastos relacionados con la distribución física del producto. Aquí se incluyen los gastos derivados propiamente del transporte, ya que también el resto de elementos logísticos que nos permite que se entreguen en tiempo de forma para garantizar no solo satisfacción del cliente, sino con la compra
también con la experiencia de compras de un conjunto. Los gastos de merma son algunos casos que los productos llegan al cliente al final. Esto en habitual son casos de algunos productos perecederos o simplemente en el caso de aquellos productos que se pueden deteriorar por el camino y que tienen que ser sustituidos por otros en buen estado, ¿no? Siguiente. Buenas noches a todos. Siguiendo con la exposición, queda el punto que son los materiales directos. Son todos los materiales que pueden representarse en la fabricación de un producto terminado. Fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de materiales en la elaboración del producto. También son aquellos materiales que forman parte de los productos y generalmente determinan la calidad, la cantidad o la presentación de los mismos en el mercado. Razón por la que sus costos se asignan directamente a cada producto. En resumen, se puede decir que los materiales directos están representados por todos los materiales cuya participación en el producto sea importante. Es decir, que pueden marcar características básicas que pueden identificarlo al producto. De esta forma pueden ser reconocidos y también cuantificados. Como ejemplo, podemos ver ahí que para una empresa de confección tenemos que sus principales materiales directos, o también llamados insumos, que se utilizan frecuentemente en el área de producción son los hilos y las telas. Al siguiente, por favor. La diferencia entre materia prima y material directo. Los materiales directos son también llamados insumos, no deben ser confundidos con las materias primas. Las materias primas son todos aquellos materiales que se extrae principalmente de la naturaleza y que constituye la base de algún producto. En cambio, los insumos son elementos que ya están procesados y que ayudan a desarrollar un producto o un servicio final. De esta manera, los insumos pueden estar hechos de materia prima. En cambio, la materia prima nunca estará hecho de los insumos. Como características, tenemos que se emplean para elaborar bienes y servicios de todo tipo, para satisfacer las necesidades y gustos de los consumidores. Eso quiere decir que los insumos también hacen parte del proceso de producción. Son bienes intermediarios. Esto quiere decir que son productos semi-elaborados que son utilizados en el proceso de producción para elaborar un nuevo bien o servicio. Los materiales directos pierden sus principales características y propiedades durante el proceso de producción para elaborar un nuevo bien o servicio en el que se transforma. Como otra característica, tenemos que no son consumidos de forma directa, sino que hacen parte del proceso productivo, de donde surgirá un nuevo bien o servicio. Al siguiente, por favor. El siguiente punto, que es la mano de obra directa, son todos los trabajadores que directamente realizan la transformación de insumos y de materias primas para convertirlas en bienes y servicios. El costo de la mano de obra directa se establece en base al salario de las horas trabajadas, de los días de labor, de las órdenes asignadas por cada proceso productivo, también de la cantidad de productos producidos, de las prestaciones sociales, etc. Como ejemplo, tenemos también para una empresa de confección como nuestro grupo, el trabajo de las operadoras de máquinas de coser. Se les considera como mano de obra directa porque el trabajador está relacionado directamente con la fabricación de productos. Por ejemplo, para una empresa que presta servicio, se le considera como mano de obra directa la labor de aquellas personas que tratan o sirven directamente
al cliente, como puede ser un médico, un consultor, un abogado o otros. Al siguiente, por favor. Como características de la mano de obra directa, tenemos que se encuentran directamente relacionadas con la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, como vimos en el anterior ejemplo. Otro es fácilmente identificable como mano de obra directa dentro del proceso productivo. Esto es debido a que las personas se encuentran en contacto directo con la transformación de la materia prima. Es un elemento fundamental para cuantificar los costos unitarios de producción, la determinación de precios y el flujo de dinero. Y ahí, sí. Voy a explicar mi compañero. Bueno, como siguiente punto tenemos los costos fijos, que como bien habíamos mencionado en la previa definición, de acá se define aquellos costos cuyo pago es asumido de manera constante, independientemente de su estado, de su participación en el proceso productivo. En sí se separa de lo que es la producción. Las características que destacan este tipo de costo son las siguientes. No varían por la presencia de cambios en la producción. Además, pueden determinarse en función de las decisiones administrativas. En este caso, en el área administrativa, se van a tocar este costo, a tratar y administrarlo. Además de esto, a pesar de estar ligado a la capacidad de producción que posee una organización, estos no sufren variaciones si se llegan a alterar los niveles de producción. Por supuesto, debe llevar registro detallado de estos costos para poder tener un control oportuno sobre ellos. Es un poquito más sensible a las modificaciones, este tipo de costos, aún llevando un área designada, ¿no? Que son el área administrativa. Como tipo de costos fijos podemos identificar los tipos discrecionales y los comprometidos, que no vamos a profundizar mucho, ya que conllevan un estudio más amplio, ¿no? Sobre esto. Pero aquí se puede apreciar la definición y un ejemplo de los tipos de costos fijos. Ahora, como ejemplos principales podemos destacar en los costos fijos el pago de un alquiler, ya sea de local, oficina u otro, el pago por seguro en caso de siniestro, la depreciación de maquinaria y equipo, los costos de investigación o desarrollo, los pagos de servicios básicos en este caso, la amortización de costos de patentes, marcas y licencias, como habíamos visto en la exposición de la ingeniera, los permisos municipales y licencias, que también, por supuesto, son costos fijos, además de los salarios de los empleados, que está por demás decir que forman parte de este tipo de costos. Como siguiente tenemos lo que son los costos de administración, que mi compañera no sé si se encuentra. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Les voy a explicar un poco de costos de administración. Son todos aquellos costos en que se incurren por llevar a cabo todas las actividades necesarias para administrar un negocio, como ser los sueldos, depreciación de equipo de oficina, electricidad, y entre otras cosas. Los costos administrativos son reportados y realizados por cada departamento y se genera un listado o informe que se adjunta a los demás costos para que los ejecutivos correspondientes los contabilicen y lo aprueben. Los costos financieros son aquellos en los que se incurre la empresa como consecuencia de la adquisición de financiamiento mediante deuda para el desarrollo del negocio y las operaciones. En este sentido abarca tanto el precio del dinero, es decir,
los intereses, como también otro tipo de remuneraciones que pueden ser comisiones, costos de administración u otros relacionados, como la formalización de la operación de financiamiento mediante una deuda. Puede ocurrir en que el costo financiero total llegue a ser una parte significativa o mayoritaria de todos los tipos de costos generales que debe cubrir la empresa, y es la raíz de esto que vemos su extrema importancia. Para estos tipos de costos financieros están los costos financieros por intereses del préstamo. Estos dependen principalmente de la cuantía, vencimiento y riesgo del préstamo considerado por la entidad financiadora. Los costos financieros por comisiones bancarias se originan por operaciones realizadas con bancos o entidades de crédito. Entre los ejemplos de estos costos por comisiones encontramos las comisiones por apertura y mantenimiento de cuentas, por cancelación de préstamos, por solicitud y uso de tarjetas, y entre otros. Costos financieros por intereses de mora. Se trata de los intereses que se generan producto de que existan retrasos en los pagos acordados. Generalmente están tipificados y establecidos en las condiciones iniciales del préstamo. La diferencia entre amortización y la depreciación. La amortización se enfoca en los bienes intangibles y diferidos, como ser gastos pagados por adelantados, alquileres, seguros. Y en la depreciación se centra exclusivamente en los activos fijos tangibles, que serían la nave industrial, la maquinaria, los elementos de mobiliario, equipos informáticos. La amortización diferida. Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser recuperados por la empresa en ningún momento. Se deben amortizar durante el periodo en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos. La NIFCB la considera como activos intangibles. En consecuencia, en la media en la que la empresa va utilizando el activo de los recursos activados, los va llevando al resultado como un gasto. No existe un método único a seguir para amortizar los activos diferidos, de suerte que en algunos casos se podrá utilizar un método de línea recta, entre otros un método de saldos decrecientes, o simplemente según se vaya consumiendo el activo diferido. Aquí tenemos un ejemplo de amortización diferida. Por ejemplo, si la empresa en octubre de 2020 pagó anticipadamente 12 meses de arriendo, esto es hasta noviembre de 2021. No lleva al gasto la totalidad del pago del 2020, sino que lo que corresponda a los meses del 2020. No sé si pueden ver un pequeño formulario, una fórmula. Pedro, ¿puedes cambiar? Creo que le toca a mi compañera. No sé si está. Bueno, continuando con los costos fijos, tenemos lo que es la depreciación, la cual se define como una pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo. En este caso podemos mencionar los muebles y enseres como uno de los principales a destacar dentro de cualquier empresa, ¿no? Las características de la depreciación son las siguientes. La depreciación
es una parte de la contabilidad muy importante que se debe tener en cuenta en la valoración de los bienes de una empresa, tanto inmovilización material como inmovilización inmaterial u otro tipo de bienes. De no contabilizarse, no se cumplirán las normas de contabilidad internacional y la empresa podría tener graves multas económicas, ya que no estaría informado correctamente a sus accionistas o a los inversores acerca de sus cuentas anuales. Como ejemplo de la depreciación podemos destacar lo siguiente. Gráficamente podemos verlo acá como una casa que después del tiempo llega a depreciarse hasta perder su valor en casos extremos, ¿no? Por supuesto, lo que son los porcentajes de depreciación se pueden apreciar en el sitio oficial en el sitio oficial del gobierno, si no me equivoco, tiene una plantilla que nos ofrece los distintos tipos de depreciación que tienen los distintos tipos de bienes que puede poseer una empresa, como son los autos, maquinaria, entre otros. Por supuesto, también están lo que son los impuestos y las patentes. El impuesto de patente llega a ser un atributo de carácter local que se rige por ley especial para cada una de las 81 municipalidades dentro del país. En este caso es para decir la legítima condición de adueñamiento sobre algo, ¿no? Muy buenas Luego, noches, ingeniera. Costos indirectos o CIF, ¿no? Los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos son los recursos en la que participan, ¿no? En el proceso productivo, pero de manera indirecta, ¿no? Más que todo en el producto final, ¿no? En este periodo podemos ver que los costos indirectos están conformados por la mano de obra indirecta, los materiales indirectos y los gastos indirectos, ¿no? Todos tienen en relación con el producto, pero de manera indirecta, ¿no? Siguiente, por favor. Los materiales indirectos, ¿no? O los MI, como se los conocen en economía y en contaduría, son aquellos que son necesarios para la elaboración del producto, pero que no fácilmente son identificables, ¿no? O que no ameritan un control sobre ellos, que no son incluidos como parte de los costos indirectos de fabricación como materiales indirectos. Un ejemplo, por ejemplo, las etiquetas, los botones, los aceites para las máquinas, las cajas, ¿no? Los empaques que se utilizan en la industria textil, en el caso de que somos confección de prendas de fibra de vicuña, ¿no? Son todos los materiales que utilizamos para, no de manera directa, ¿no? En la fabricación del producto, pero sí que se requieren de manera final, ¿no? Son suministros también en otras empresas como las tachuelas, los pegantes, los aceites, o también en el caso de implementación de seguridad. Siguiente, por favor. La mano de obra indirecta o la MOI, ¿no? Como lo conocemos, es aquella mano de obra que se realizan por personas que se encuentran directamente relacionadas con la transformación de la materia prima en la fabricación del producto o prestación de un servicio. En otras palabras, es la fuerza laboral que se emplea de forma general, ¿no? Y que no repercute específicamente en los productos o servicios en la que se produce en la empresa. De todos modos, a pesar de la mano de obra indirecta, no participan en el proceso neto, ¿no? Productivo, sino que simplemente se dedican a controlar o acompañar en el funcionamiento de la empresa o alguna gestión administrativa o comercial, ¿no? Son los que no están involucrados, son el personal que no está involucrado netamente con la fabricación o el proceso productivo, ¿no? Siguiente, por favor. Entre las características de la mano de obra,
presenta la siguiente: su relación es indirecta, o sea que no participa en la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Son aquellos que no participan en la producción, pero son necesarios en el apoyo, ¿no? Para la dirección de la producción. Es el personal de producción que no transforma directamente el producto, sino que está, más que todo son los supervisores, los auxiliares, los guardias, el personal de mantenimiento, ¿no? A todo ello le podemos considerar mano de obra indirecta. Entre los ejemplos, por ejemplo, en la fábrica de cereales, podríamos citar que la mano de obra indirecta del personal trabaja en publicidad, ¿no? Si la empresa de publicidad deberían ser los contadores, supervisores, los conductores, ¿no? En una fábrica textil están los cortadores de tela, ¿no? Los supervisores, ¿no? De cortadores de tela, de las costureras, los que operan con las máquinas de coser, más que todo, supervisores, ¿no? En la fábrica automotriz, el personal que se encarga en la fabricación de los guardabarros o las tapicerías en los vehículos, ¿no? Y en la fabricación de muebles podemos ver el contador, ¿no? O el que va a pagar también son manos de obra indirecta, no necesariamente porque no están involucrados con el proceso neto de producción, ¿no? También están los que se encargan de cortar, talar la madera, ¿no? Entre otros. La siguiente, por favor. Gastos generales son aquellos gastos que la empresa o negocio pueden considerar como costos directos de producción, pero necesariamente para el funcionamiento de la empresa también hay gastos generales que son incluidos tanto como en las materias primas, los materiales, los gastos en diversos gastos administrativos, servicios de mantenimiento o la logística. Dentro de este proceso productivo hay costos que no se puede identificar, ¿no? Precisamente en las unidades de producción o departamentos de procesos específicos. Tales gastos como ser la luz, los combustibles, los lubricantes, los seguros, etcétera, llegarían a ser gastos generales. Siguiente, por favor. Y tenemos para finalizar los ejemplos de gastos generales como los gastos actualmente en bioseguridad, ¿no? Todas las empresas tienen gastos en bioseguridad, en alcohol en gel, en, en lavandina, en limpiapisos, entonces son gastos generales que se van a utilizar. También se consideran los alquileres de los locales e inmuebles, los gastos de mantenimiento, reparación y conservación tanto de infraestructura como en aparatos tecnológicos, gastos de limpieza, de utillaje y de herramientas, de servicio de electricidad como agua, luz, gas, ¿no? Mantenimiento de vehículos, asesorías, ¿no? En caso de servicios jurídicos, gastos en viajes, gastos en transportes públicos, también hay gastos en marketing, publicidad y relaciones publicidades, ¿no? Material de oficina y gastos imprevistos, ¿no? Que son reparaciones importantes o accidentes, ¿no? Esos gastos imprevistos que siempre hay que tenerlos como un 5% de cada empresa, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo. Le toca a Pedro. Para concluir, tenemos lo que sería el costo total que resulta entre la suma de los costos variables totales y los costos fijos totales. Como bien podemos ver acá en la gráfica, se puede identificar se puede identificar esta suma, ¿no? Por supuesto, esta determinación de costos determina también estudios posteriores que podemos ver reflejados en los conceptos que terminan la economía, ¿no? Que son los costos total medio y marginal que se realiza en el tiempo de operación de una empresa, y lo que son el punto de equilibrio, que es el más importante sobre el cual llegamos a trabajar e identificar lo que es la rentabilidad de la empresa. Ahora, para finalizar, queríamos, bueno, dar un ejemplo práctico de lo que sería la identificación de costos, ¿no? En este caso, de la materia de presupuestos y de costos y presupuestos, tenemos esta tabla que, por supuesto, dentro de lo que lleva la materia determina los presupuestos, ¿no? Pero
para nosotros nos serviría lo que sería la identificación de los costos, que sería este apartado de los egresos, ¿no? En este caso es una empresa que elabora camisas, blusas y polera. En el apartado de egresos podemos identificar lo que son la materia prima, los insumos y la mano de obra directa y los otros gastos que forman parte de lo que es el costo directo de fabricación. Luego se pasa a identificar lo que son los costos indirectos de fabricación, que viene a ser lo que hemos mencionado, ¿no? El mantenimiento, la rentabilidad y repuestos, ¿no? Que participan indirectamente en la fabricación. Eso vendría siendo algunos de los costos, costos variables y fijos, que posterior a esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Luego tenemos los demás, ¿no? Que serían el costo administrativo, el comercial y financiero, que forman parte de los costos fijos, ¿no? Y por supuesto, sin olvidarse de lo que es la amortización y la depreciación, que tiene una forma de, que en este caso se pone de negativo debido a lo que es el presupuesto, ¿no? En este caso no vendría siendo negativo para lo que serían los costos. Y por supuesto el total de egresos. También tenemos otros ejemplos como el mismo que hemos visto en el anterior, pero un poco más elaborado, que vendría siendo esto, ¿no? Hasta llegar a lo que es la determinación del costo total, en este caso. Acá podemos identificar el costo indirecto como la suma del costo indirecto, del administrativo, del comercial y del financiero y de la depreciación. Luego, por supuesto, que existen los otros, ¿no? Los otros estudios que son el cálculo del punto de equilibrio, el margen de contribución y otros que hemos visto, ¿no? Que son el costo fijo y el costo variable. El costo fijo en este caso se identifica de lo que es la resta del costo indirecto con lo que vienen haciendo los costos los costos variables, que son lo del cortador y el confeccionista, que por supuesto son mano de obra que varían. Y eso sería todo en cuanto a los costos. Ok, gracias. ¿Alguna consulta? Bueno, aquí hay muchos temas que vamos a ir profundizando con las otras exposiciones. Si bien acá tenemos ya algunos conceptos, todo esto que nos ha mostrado tenemos que ir de alguna manera clasificándolo, bajándolo a una hoja de Excel, una hoja que debe ser vinculada para nosotros poder ya presentar todo lo que es nuestro estado de flujo de caja y nuestro balance, ¿no? Entonces, para esto nos va a servir. Me lo pasa, por favor, a mi WhatsApp el documento, ¿ya? También lo va a imprimir para que después esté en su documento de presentación. Lo que necesito ahorita son 2 grupos que no hayan expuesto, por favor. 2 grupos voluntarios que no hayan expuesto para el día miércoles. El tema no está tan largo, pero por eso necesito 2 grupos. Tal vez el grupo de las poleras, que es uno solo. No sé si está el de las poleras para talla grande. Grupo 13. Ya, el grupo 13 de qué, ¿cuál era su tema? Disculpe. Pollos parrilleros, ingeniera. Pollo parrillero, ya, ok. Y pollo parrillero. El otro grupo, el que hay un solo integrante, ¿está acá? Otro grupo que no he expuesto, es para que nos dividamos estos métodos. Si no, van a tener 0 en su exposición, ¿no?
Bueno. Por favor, anotémonos para el día miércoles. Vamos a seguir hablando, estamos en la parte de inversión, hemos hablado sobre la inversión fija, la inversión tangible y la inversión intangible, es decir, la inversión diferida. Sus compañeros ya han tocado dos temas, lo que es la amortización diferida, y también han tocado algunos temas ya de lo que son las depreciaciones, que después nosotros vamos a ver cómo lo colocamos en nuestro estado de flujo de caja y en nuestro estado de balance. ¿Ya? Vamos a ir profundizando sobre esos conceptos que de alguna manera ya sus compañeros han hecho un preámbulo y lo vamos a ver después en la parte práctica. Para terminar lo que es para continuar con lo que es la exposición, nosotros necesitamos desarrollar lo que es el tema de capital de trabajo. Entonces, dentro de lo que es el capital de trabajo, nosotros tenemos algunos métodos como ser el método contable, el método de periodo de desfase y el método de déficit acumulado máximo. Por eso yo quería que sean dos grupos los encargados de desarrollar el tema, ¿ya? El método contable, pues, uno de los más fáciles, ¿no? Que toma como una diferencia entre lo que es activos corrientes y pasivos corrientes. Lo que tendrían que darnos son los conceptos, que es un activo corriente, que es un pasivo corriente, y los otros métodos. Pero, bueno, al no haber ningún grupo complementario, entonces quedo con ustedes, por favor, para que ustedes puedan desarrollar este tema. Grupo 13, ¿no? ¿Lo anota? Ya, ingeniera. Ok, sáquele una, de todas maneras igual lo voy a poner ahorita sobre la plataforma, ¿ya? ¿Algún otro grupo que no haya expuesto? Sí, es una sola exposición que vamos a tener nomás. Ya, ¿cuál es el otro grupo que vamos a exponer? Entonces les voy a mostrar el otro tema, voy a dejar de compartir. Bueno, aquí dentro del otro tema, aquí también necesito dos grupos que nos puedan ayudar a desarrollar todo lo que es la parte de financiamiento, ¿ya? Las fuentes de alternativas de crédito, es decir, dentro de la elección de las fuentes alternativas de crédito, lo que tienen que hacer es indagar sobre tres entidades comerciales, tres entidades financieras, disculpen. Yo puse como ejemplo los más conocidos, que es el Banco Mercantil, el Banco Fácil y el Banco Unión. También se puede considerar, qué sé yo, si podemos tener información sobre el Banco de Crédito, ¿no? O el Banco Ganadero. ¿Qué necesito que me investiguen los grupos? Lo que necesito que me investiguen para que ustedes puedan escoger una alternativa es acerca del plazo de crédito, ¿no? Estos bancos, ¿a qué plazo de crédito dan? 10 años, 20 años, 15 años, eso va a depender de lo que ustedes les van a pedir como requisito para que puedan ser considerados sujetos a crédito. ¿Cuál va a ser el monto del crédito? Por ejemplo, cuando ya nosotros hayamos hecho todo lo que es las inversiones fijas sobre las inversiones diferidas y el capital de trabajo, ya nosotros sabemos cuál va a ser el monto de la inversión. Sobre ese monto de la inversión, cuánto es lo que cada grupo va a determinar financiarse. El plazo total de amortización, a cuántos años va a ser el préstamo, las tasas de intereses. Estas tasas de intereses dependen del sistema que utiliza cada banco,
Ya el Banco Mercantil, por ejemplo, tiene el sistema americano. Los periodos de amortización, ¿a qué se refiere el periodo de amortización? Algunos bancos dan el periodo de gracia, ¿no? Entonces, yo necesito dos grupos que me puedan preparar información sobre 3 entidades bancarias, ¿no? Ok. El grupo 14, ¿cuál es su tema de ustedes? Ya. ¿Y otro más? ¿Algún otro grupo que no haya expuesto? Nosotros, ingeniera, catering de alimentos saludables para Catherine, mascotas. no, ustedes los voy a reservar para el estado de flujo de caja. El grupo de las poleras de talla grande, aquí lo vamos a meter ya que es uno solo. No me acuerdo cuál es su... Ok. Entonces, estos van a ser los otros 2 grupos que me van a preparar para el próximo... ¿Cuándo es nuestro examen? ¿El lunes es feriado? ¿Cuándo es feriado? No de esta semana, pero la próxima semana, ¿cuándo es feriado? Martes, ingeniera. Martes, o sea que el lunes 20. Esto va a ser para el lunes 20, ¿ya? Junio, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que necesito que me investiguen estos 2 grupos? Lo que preciso que me den este cuadrito, que me hagan este análisis de fuentes de financiamiento, es decir, este es un ejemplo, pueden tomar 3 entidades bancarias, cuál es la tasa de interés, cuál es el plazo de pago, si van a dar periodos de gracia, cómo van a ser el periodo de amortización de capital, si va a ser trimestral, semestral, mensual, los tipos de garantía y toda esta información pues la sacan de las entidades financieras, ¿no? De tal manera que todos los grupos tengan ya este trabajo realizado y lo que hagan es escoger la entidad financiera con las que van a realizar el préstamo, ¿ya? Y una vez que escogen, pues ya van a venir las otras tablitas de información. Entonces, toda esta parte de financiamiento va a estar preparada por estos 2 grupos y de esa manera vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya, entonces, esto queda para el día lunes 20 y aquí mismo vamos a colocar la otra exposición, que esto es para el día, para este miércoles, ¿ya? ¿Qué teníamos para este miércoles? El examen, la presentación nomás, ¿no? Ya, entonces esto sería para, lo voy a sacar, ¿ya? Un momentito, por favor. Esto sería para el día miércoles. ¿Qué fecha es este miércoles? 15, ¿no? 15 de junio. Ok. Y bueno, los otros grupos que no han expuesto, pues tenemos todavía que trabajar sobre el estado de flujo de caja y el balance de resultado. Ya son 2 temas que vamos a desarrollar con los otros grupos. Ok, entonces el día miércoles también tenemos lo que es la presentación del estudio técnico, ¿no? ¿Y para cuándo hemos quedado el estudio de... nos falta el estudio técnico presentar y el estudio de la macrolocalización y tamaño, ¿para cuándo quedamos?
para el lunes. Entonces tenemos para el miércoles 15. Presentación, estudio técnico. Y para el lunes 20 de junio, la localización y tamaño, ¿no? Y el segundo parcial, ¿para cuándo quedamos? Para el lunes, ingeniero. Para el lunes. El segundo parcial, para el lunes, el segundo parcial lo haremos el miércoles 22, ¿está bien? Es feriado, el feriado es el martes 21, ¿no? Para el miércoles 22 lo pondremos. Sí, ingeniero. Está bien. El miércoles, digamos. Sí, este miércoles solamente presentan por plataforma, ¿ya? Y a ver. Sí, preséntenlo por plataforma y el lunes 20 también por plataforma, localización y tamaño, ¿ya? Y el segundo parcial va a ser el miércoles 22 de junio. Este segundo parcial va a ser teórico nomás, ya no vamos a hacer la parte práctica. Y eso vamos a ver si lo hacemos teórico, puede ser directamente por plataforma. Eso ya lo hablamos, ¿ya? Ya lo hablamos el día miércoles. ¿Listo? Por favor, vayan avanzando. El estudio técnico es bastante extenso, ¿ya? Y si no tienen un buen estudio técnico, no tienen una selección de todos sus requerimientos que van a hacer, no van a poder avanzar en la parte de inversiones. Y bueno, la parte de localización y tamaño, la de localización no es tan extenso, ya se han explicado los métodos para hacer la macro y la micro localización. Y el tamaño ya saben que es hacer sobre una o dos variables, ¿no? Cómo va a ser el tamaño de su proyecto. ¿Listo? Con todo esto nos vemos el día miércoles, ¿ya? Pásenme la exposición para que yo la suba a plataforma y voy a subir también toda esta información, que son las actividades pendientes. ¿Perfecto? Bueno, nos vemos entonces. Chao, chao.